Seguimos compartiendo luz verde hasta las 10 de la mañana y bueno, llegamos al momento de las entrevistas. El fin de semana fue noticia una información que tiene que ver con el tráfico de personas, con la trata en México, en Playa del Carmen. 17 mujeres en total, eran dos. Esta es la información que por lo menos trascendió. 2 eran de México y 15 eran de Argentina. De esas 15 hay tucumanas allí. Entonces estamos de alguna manera por analizar qué se sabe de este caso y en general de la trata de personas, que es este tráfico ilegal de personas con fines de explotación, ya sea sexual, laboral, privándolos de la libertad y bueno, ¿no? Realmente sometidos a distintas situaciones que tienen algunos procesos que decimos, ¿cómo puede ser que bueno, de verdad, a veces la necesidad, ¿no? Pero de pronto que te recluten y que entres en esta red, porque son redes. Para eso estamos justamente aquí con el doctor Carlos Garmendia de la Fundación María de los Ángeles. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Para hablar de trata. Buen día. Buenos días. Bueno, en primera instancia, a rasgo general, ¿cómo podemos tratar de estar alertas si es que hay alguna situación de trata, ¿no? Que hay algo que podamos identificar, porque no es que están encerradas, sino que son personas que circulan, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué podemos así tomar de amplio rango? Bueno, por la noticia que ha trascendido y el relato de lo sucedido habla de lo que se llama, lo que acá en Argentina le llamamos trata dura, que es en donde hay violencia física, violencia ejercida en forma directa contra las víctimas. En lo que ha trascendido y que estas chicas estaban encerradas, que hay una que se escapó y es la que pudo pedir ayuda. Eso se llama trata dura. Era muy frecuente la trata dura en nuestro país hasta hace unos años atrás. Hoy eso es muy difícil encontrarlo acá en Argentina. En Argentina lo que se ve es lo que le llamamos la trata blanda, en donde el método de sometimiento es distinto a ese método de sometimiento que es lo que relató la chica. Al principio, yo les cuento brevemente, en Argentina la trata de personas conceptualizada desde la normativa internacional no era delito hasta el año 2009. ¿Qué significa que la trata conceptualizada? La definición de trata es que es el reclutamiento, la captación, el reclutamiento, el sometimiento y el traslado de una persona con fines de explotación sexual o laboral. Esa descripción no estaba tipificada como delito y entonces se recurría a otros delitos del Código Penal para poder reprimir estas cosas. Y este es el caso de Marita. Marita, los que fueron condenados por lo que le hicieron a Marita no han sido condenados por el delito de trata, han sido condenados por el delito de privación ilegítima de la libertad y promoción de la prostitución. Ahí tenés dos delitos que son los que estaban antes en el código y ahora están unidos en uno solo, que es el de trata, que es básicamente captar una persona, engañarla, hacerle un ofrecimiento engañoso, aprovechando la situación de vulnerabilidad. ¿Qué significa esto? La persona que busca, que se llama reclutador, lo que hace es ver cuál es el punto débil de la víctima, que en general tiene que ver con cuestiones económicas acuciantes. Le ofrece una salida, una alternativa. Ese ofrecimiento siempre es engañoso, la engaña, le ofrece algo que no va a cumplir, la lleva de un lugar a otro y en ese lugar donde llega es explotada la víctima. Adentro de un prostíbulo, y eso es trata con fines de explotación sexual, o en otro tipo de actividad laboral, como por ejemplo un taller clandestino, un campo, que es trata con fines de explotación laboral. Es muy frecuente ver en los casos de víctimas mujeres, en la trata de explotación laboral, también hay prostitución. Así como que puede haber las dos cosas en determinadas circunstancias. Eso es la trata de personas. ¿Qué pasó? Discúlpame, termino la idea. Esa forma de reclutar siempre es la misma. Antes era igual y ahora sigue siendo igual, que es una persona que genera un vínculo con la otra, que puede ser
un vínculo cercano, familiar, o no un familiar, en general es un vecino o alguien que conoce a alguien en algún ámbito, un boliche, un lugar de trabajo o alguna cosa así, o bien a través de una publicación de oferta laboral. Entonces, generado ese vínculo, ese contacto, el reclutador va a indagar sobre la situación individual de la futura víctima y le va a ofrecer algo que la víctima crea. Que en general, cuando uno lo ve desde afuera y desde un lugar de no vulnerabilidad, uno dice, ¿cómo te vas a poder creer eso? Lo que era muy frecuente antes era que se ofrecían trabajos de niñera en donde, por ejemplo, le ofrecerían hoy un sueldo de 800.000 pesos, 900.000 pesos por mes. Sí, a vos te ofrecen y vos podés creer eso y bueno, en una situación de vulnerabilidad, uno, la verdad lo cree, y además el reclutador tiene muchas habilidades para engañar, ¿no? Un buen vendedor, si se quiere. Bueno, la diferencia, eso sigue existiendo ahora, el reclutamiento es más o menos el mismo. La diferencia está en el sometimiento, porque la víctima le cree al reclutador, en general colabora con el traslado, lo ayuda, o te dan el boleto de avión, de tren, de lo que sea, y uno va solo, ahí nadie las lleva, no las secuestran. Eso que era muy frecuente antes de escuchar, que había una camioneta blanca con vidrio polarizado que le metían un palo a la chica en la cabeza y se la metían adentro y se la llevaban por ti. Eso no existe, nunca he visto un caso en Tucumán de eso. Eso no es así. Entonces, la víctima colabora en el traslado y cuando llega al lugar, ahí es donde la víctima se da cuenta que la han engañado y ahí la someten. Entonces, lo que se veía antes acá en Argentina, con mucha frecuencia, e incluso en Tucumán, la tratadura, que es la violación, el sometimiento físico, las torturas, los golpes, las amenazas, que es lo que relatan, por lo menos lo que se relata en este caso en México, hoy ha cambiado acá en donde el sometimiento es mucho más psicológico. Por ejemplo, y hemos tenido casos con condena, acá en Tucumán, chicas que han accedido a una propuesta de fotografías de modelo, un tipo que las llevaba al parque, que le sacaba fotos en el parque y decía, che, mira, vos das para un poco más, te puedo pagar. Le pagaba algo de plata por esas primeras fotos, decían, vamos, te voy a sacar en ropa interior con malla y ahí vale un poco más. Y ya una vez que la chica entraba en dejar sacar alguna fotografía en el parque con alguna cosa, iban a un departamento, le iba sacando de a poco la ropa y entonces luego esta persona tenía fotos de ella con poca ropa o semidesnuda y con eso ya las amenazaba. Y este tipo en particular lo que hacía era, le ofrecía que vaya a trabajar a lo que era un prostíbulo como recepcionista. Entonces la víctima primero recibía al cliente y no estaba en situación de prostitución, pero después veía que ahí se ganaba más dinero y el tipo de a poquito le iba engañando y accedía. Ese es un caso que hubo acá con condena acá en Tucumán. ¿Qué es lo que quiero decir? Así como los tratantes, así como las leyes han ido avanzando mucho en Argentina y nosotros somos uno de los países más avanzados en lucha contra la trata, los tratantes, los delincuentes también van avanzando en sus estrategias, en sus métodos, digamos, para seguir cometiendo este delito, que además es un delito que genera una enorme cantidad de dinero. Siempre se ha dicho, y esto no ha cambiado, que los tres delitos que generan más dinero son el narcotráfico, el tráfico ilegal de armas y la trata. Y la trata va peleando el segundo y el tercero. Entiendo yo que droga es el primero. ¿Y pero qué pasó en 2009 para que se incorpore la figura de trata y se lo conciba como un delito, ¿no? Recién en 2009, hace poco, dentro de todo. Se sancionó una ley. Se sancionó una ley que era una ley que venía pero no hubo nada a nivel social, peleada. Un caso épico, algo que digamos, bueno, esto hay que tipificarlo. Como suele pasar, que yo pienso en los femicidios, en los lefocidios, en otras figuras. Yo te puedo decir que Susana Trimarco es una de las responsables de eso, sin ninguna duda, porque el caso de Marita, que a Marita la secuestran en el año 2002, en abril de 2002,
Susana, cuando se han dado cuenta que no era que se había ido ni que la habían secuestrado, cuando aparece la prostitución y los prostíbulos en el caso de Marita, y Susana y Daniel, que era el papá de Marita, se dan cuenta, Susana se ha transformado en una gran luchadora y en un estandarte de lucha contra la trata. El de Marita no era el único caso. De repente Susana se ha dado cuenta que hay un montón de casos anteriores a Marita, de chicas desaparecidas, de prostíbulos. Mientras iba buscando a Marita, Susana iba encontrando chicas adentro del prostíbulo, de los prostíbulos de Rioja, sobre todo. Bueno, ella es una de las responsables y otras organizaciones también. Pero bueno, y hace una pelea larga. E inclusive la primera ley que se sancionó, luego fue modificada en el año 2012. Esa modificación del 2012 es una consecuencia directa de la sentencia de impunidad que tuvo el caso de Marita. No sé si ustedes se acuerdan, pero el juicio por lo que le sucedió a Marita transcurrió durante todo el año 2012. Nosotros empezamos las audiencias la segunda semana de febrero del año 2012 y terminamos la segunda semana de diciembre. Y esa sentencia de ese juicio fue una sentencia vergonzosa, una sentencia de impunidad, porque el tribunal absolvió a todos. Y en una sentencia tan vergonzosa que ha ocasionado una conmoción social. Y ahí el poder ya había trabajando modificaciones en la ley, y ahí con esa conmoción social se pusieron las pilas en el Congreso de la Nación y modificaron la ley, y esa es la que tenemos hoy. Claro, pero también tiene que ver mucho los sistemas en este caso, ¿no? Porque cuando hablamos de trata y hablamos de menores de edad, ¿no? Porque se habla que también había argentinas menores de edad. ¿Cómo salen estas personas del país? ¿Cómo es justamente estos procedimientos? Porque alguien ayuda a que esto se genere, ¿no? Claramente. Bueno, los detalles del caso de estas chicas los vamos a tener más adelante. Ahora se sabe poco, está en plena investigación. Si eso hubiese sido acá en Argentina, también habría poca información, porque hay unas cosas que están en plena investigación, y sobre todo hay que resguardar a las víctimas y hay que no exponerlas y cuidarlas. Pero bueno, lo poco que ha trascendido es que algunas de estas chicas eran turistas. Quiere decir que este ofrecimiento engañoso sucedió en esas circunstancias. Ya podremos saberlo seguramente con el tiempo. Pero siempre la víctima colabora sin saber que está colaborando con su propia explotación y sometimiento con posterioridad. Yo no estoy seguro si de las 17 chicas rescatadas y las 15 argentinas había menores de edad. Lo que yo he leído es que la que pide ayuda dice que hay chicas de 12 años, 13 años menores de edad. No tengo más datos sobre eso, pero no es raro. Y además hay otra circunstancia también que tiene que ver con que el reclutador, en general, hay situaciones de conflicto familiar o el típico conflicto de la adolescencia. Eso es una cosa que la veíamos al principio en la fundación acá en Tucumán, la veíamos con muchísima frecuencia. Chicas jovencitas, adolescentes, o 17, 18, 19 años, que estaban en esa situación de la conflictiva de la adolescencia, que habían sido mamás muy pequeñas, y entonces el reclutador explotaba la conflictiva social para que la víctima se vaya sin avisarle a la familia. Y entonces era mucho más difícil poder saber qué le había pasado, porque la víctima no había contado ni del ofrecimiento, y eso también está muy presente, y a mí me parece que seguramente eso está presente en este caso de México. ¿Y ahora qué pasa con estas chicas, o cómo es el procedimiento en Tucumán cuando se detectan estos, se realizan operativos y hay rescate? La inserción debe ser muy difícil, ¿no? Muy complicada, y además ahí entran a jugar un montón de cosas, y tenés muchas actividades paralelas. Vos tenés por un lado la actividad de la justicia, que tiene que investigar, juzgar, investigar, juntar pruebas, ir a un juicio y sancionar a los responsables. Y al mismo tiempo entra a jugar el acompañamiento a la víctima, en donde ya el Poder Judicial no participa, y ahí tiene que empezar
a funcionar el ejecutivo, es decir, las oficinas del gobierno de acompañamiento y asistencia. Obviamente una de las cosas más importantes es el acompañamiento psicológico, es fundamental, pero eso también tiene que estar acompañado de una gestión laboral, porque esa es la explotación principal, ¿verdad? La víctima tiene que seguir trabajando, tiene que trabajar de algo, tiene que tener ingresos. Entonces, eso es fundamental. Y aprovecho aquí para decirles y contarles que Tucumán ha sido la primera provincia de nuestro país que ha tenido una oficina de la policía de Tucumán con competencia específica de trata antes de que aparezca la ley. En el 2007, les cuento una anécdota, en el año 2007, de repente de un día para otro viene el gobierno de Estados Unidos, se la lleva a Susana a Estados Unidos y le dan un premio, que era Madre Coraje, una cosa que nadie se esperó eso, y entonces vuelve Susana de Estados Unidos con esta distinción, con este reconocimiento del país más importante del mundo, si se quiere, seguramente, o el más poderoso, no sé si más importante, y la recibe el gobernador, que en ese momento era Alperovich. Claro, una ciudadana tucumana que de un día para otro se la llevan los yanquis, le dan semejante distinción, luchadora mundial de lucha contra la trata, y vuelve para acá, y entonces el gobernador la recibe en casa de gobierno, como tiene que ser, con toda la prensa, y le dice: Susana, estamos a disposición. Y Susana, que es Susana, bueno, gobernador, acá lo que se necesita es que usted haga que la policía tenga una oficina específica, porque cuando la han secuestrado a Marita no me han querido tomar la denuncia, había que esperar 24 horas, 48 horas, mentían, esto que está. ¿Qué ha hecho el gobernador en ese momento? Venga, ministro, arme la oficina. Y entonces fue la primera oficina en el año 2008, si mal no recuerdo, empezó antes de la ley. El primer jefe de esa oficina ha sido el comisario Jorge Tobar, hoy retirado, y armó un equipo. Jorge era uno de los investigadores, el más serio, el de más confianza, el más honesto en la causa de Marita, y Jorge ya venía con un equipito de gente que investigaba, entre ellos uno que se llamaba Julio Fernández, y oficial principal, cuando yo lo conocí en el año 2015, a Julio Fernández, y sacó gente nueva de la escuela, policía nuevo, mujeres policía, y armó la primera oficina de trata de personas. Esa oficina de trata de personas ha ido creciendo con el tiempo, en profesionalismo, en caso, y aparece al mismo tiempo la División Violencia de Género de la Policía de Tucumán, y en un momento se juntan las dos. La creación de la Secretaría de Trata en Desarrollo Social, ¿no? Que no existía tampoco. También, la de Desarrollo Social aparece luego de la ley, cuando empieza la política pública a nivel nacional a explotar. Pero ¿qué es lo que les quiero contar a la policía que me parece importante? En determinado momento, estas dos oficinas, violencia de género y trata de personas, están íntimamente relacionadas, aunque hay problemáticas, digamos, específicas entre las dos, se juntan en una sola dirección. Y este señorcito, Julio Fernández, un día terminó siendo jefe de policía de la provincia de Tucumán. Increíble. Toda su carrera la hizo ahí, Julio Fernández, a quien le mando un gran abrazo. Y entonces, de repente, hemos tenido una oficina de trata en la calle Don Bosco junto con los de violencia, trabajando en equipo. Otra en Aguilares. De repente a Julio un día se le ocurrió decir: che, el problema no es Capital solamente. Hay trata en el sur de la provincia, y armó una oficina en Aguilares, en el sur de la provincia, de trata de personas de la policía. Bueno, lamentablemente eso se está desarmando. Y es un problema. Yo quiero decirlo para que quede claro. La oficina de Aguilares la han desarmado, está como dejando de tener el personal que tenía que tener, y es una pena realmente que estas áreas de la policía que están muy bien profesionalizadas se vayan perdiendo. Porque la trata y la trata con fines de explotación sexual está íntimamente relacionada con la prostitución. Y en Tucumán nosotros, me incluyo, y la Fundación, hemos logrado cerrar todos los prostíbulos tucumanos. No hay más prostíbulos en Tucumán
por lo menos como lo conocíamos antes, el Crillón, la Suipacha 210, el Bar California, el Escorpio, ese prostíbulo clásico, todo lo hemos cerrado. Muchos de dueños de esos prostíbulos han tenido una condena por trata acá en Tucumán, Sí. pero la prostitución no ha desaparecido. Claro, Y si sí, hay prostitución, hay explotación de mujeres. Sí. Y si hay prostitución y hay explotación de mujeres, hay trata. Doctor, ¿puede haber esta situación de que las víctimas tengan ese miedo de ser recapturadas? O sea, ese estado de vulnerabilidad hace que esas personas que las han tenido cautivas busquen nuevamente. Sí. Sí, era ¿quedarse? frecuente ver acá chicas víctimas que al no tener el acompañamiento adecuado vuelven a caer en redes de trata, vuelven a caer en prostíbulo, y eso tiene que ver con básicamente una falla del Estado en el acompañamiento necesario a la víctima. Bueno, ojalá que eso no suceda con estas chicas rescatadas en México. Hay una línea que es gratuita, 24 horas, que es para denunciar precisamente y también informarse respecto de esta situación de trata de personas, tráfico de personas, que es la 145. Sí. ¿Surte efecto? ¿Tenés alguna apreciación al respecto de esta línea? 24 horas, los 365 días del año, 145. Y puedo denunciar yo y denunciar si veo alguna situación de trata de cualquier tipo también. Sí, totalmente. Es una línea que funciona muy bien. Es una línea de teléfono que la maneja el Ministerio de Justicia de la Nación. Hay un programa puntualmente de trata, y lo que se hace es los profesionales que atienden chequean la información y la derivan y se hace, y de hecho hay investigaciones de trata que se han iniciado a través del 145. Por último, doctor, y agradecerle por supuesto esta visita, algunas informaciones como para decir, bueno, atenti, esta persona es muy para alertarnos con estos reclutadores, ¿no? Que decís que de pronto se van perfeccionando, que son muy persuasivos, y pienso en esto, en prestar un consentimiento que en realidad es a un engaño, ¿no? Claro. O sea, ¿cuáles son esos signos de alerta de decir, che, mirá, te ofrecen un puesto que es muy caro, te es lejos, es fuera de Tucumán? O sea, algunas características que tenemos que prestar atención en estas situaciones. Bueno, si el ofrecimiento es muy raro, muy importante, hay que sospechar. Pero acá lo más importante es chequear la información y hablar con la familia, con los amigos, con el grupo de referencia, conversar, contar, que es la mejor manera de protegerse, porque además tampoco nos vamos a poner paranoicos, y menos en estas circunstancias. Y lo más importante, y hay que rescatar, estos negocios florecen cuando hay situaciones económicas angustiantes. No por nada los fines de la década del 90 termina con semejante explosión de prostitución, y una de esas víctimas fue Marita. Estamos entrando ahora en una situación económica tremendamente angustiante y hay que tener mucho cuidado. Muchísimas gracias, doctor. A usted.